Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar argentina del 27 de enero del 2025. La revolución se da exactamente a las 21:31. Esta revolución siempre hay que, recuerde que si van a calcular las cartas de la revolución lunar argentina, la carta Radix, o sea, la carta del 9 de julio está situada en Tucumán, pero hay que relocalizar las revoluciones lunares a Buenos Aires, porque ahora la capital del país es Buenos Aires. Esto ocurre en todos los casos donde, por ejemplo, en Estados Unidos la independencia se firmó en Filadelfia, si mal no recuerdo, y bueno, la capital ahora es Washington, ¿no? Siempre hay que relocalizar a la ciudad que es la capital del país. Para los que no conocen esta técnica, la revolución lunar es una carta que se levanta en el momento exacto en el cual la luna retorna al punto en el donde está en una determinada carta. Yo uso la carta, claro, porque no todo el mundo la usa, es la más usada, pero no es la única que se usa. La carta argentina del 9 de julio del 1816 a las 12:05, que es la carta rectificada que usan la mayoría de los astrólogos y que funciona perfecta como un relojito. Para alguna gente que a veces me escribe y dice, esa no es la carta, yo uso la del 25 de mayo, yo uso el 9 de julio pero otra hora, pues no sé qué. Esta carta parece funcionar. Bueno, antes que nada vamos a ver esta carta que es la superposición bueno, de la revolución lunar, que son los planetas que están en el círculo concéntrico exterior, en naranja, con la carta de Argentina del 9 de julio de 1816, que son los planetas que están en azul adentro, ¿no? Y esto nos marca los tránsitos que está viviendo la Argentina, entre otras cosas. Y podemos ver, bueno, yo ya hablé mucho de estos tránsitos, tenemos la cuadratura de Plutón, que está en, bueno, el primer grado de Acuario, en la casa 4 argentino, haciendo una cuadratura a Júpiter que está en el ascendente argentino, ¿no? Los 0 grados de Escorpio. Esto nos da, bueno, que estamos viviendo una especie de cambio de ordenamiento legal en la Argentina, ¿no? Es algo que se está dando que, bueno, un poco el ordenamiento legal y el sistema político que de alguna manera comenzó desde el comienzo de la democracia, ¿no? Cuando Plutón pasó por Júpiter, ¿no? Que fue en el 82, 83, 84, todos esos años de gran cambio institucional en la Argentina. Bueno, cuando Plutón hace una cuadratura, un lugar por el que pasó, es como que dice, bueno, vamos a sacar lo que ya no sirve y a modernizarlo y a cambiarlo, ¿no? Entonces estamos viviendo en un momento donde, bueno, se están cambiando leyes, se están cambiando conceptos políticos, ¿no? Etcétera. Y esto es muy claro con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Quien está poniendo leyes para cambiar cosas y proponiendo leyes nuevas, derogación de viejas normas, viejas leyes, todas esas cosas. Urano sigue estando en trígono a la luna natal, se está alejando y prácticamente no... pronto ya no va a estar en trígono porque se está alejando hasta por entrar a Géminis, pero bueno, ese Urano en trígono a la luna natal nos habla de un pueblo, la luna, que voluntariamente aceptó una serie de cambios bastante de estructura, ¿no? Que es algo que tuvo que ver con esta llegada de Javier Milei al poder, ¿no? La gente diciendo, bueno, queremos algo nuevo, queremos otra cosa, no queremos lo conocido, no queremos lo que nos llevó hasta donde estamos ahora. Ese Urano, yo ya lo mencioné un par de veces, está haciendo además cuadratura, y ahora está en una cuadratura partil al Saturno argentino, ¿no? Saturno está en los 23 grados, el Saturno argentino está en los 23 grados de Acuario. Entonces tuvimos hace poco el retorno de Saturno, ¿no? Hace un par de años, y ahora tenemos la cuadratura de Urano a Saturno. Cuando tenemos una cuadratura de Urano a Saturno, siempre tiene que ver, o un aspecto así duro de Urano a Saturno. Bueno, eso nos está diciendo que Urano pasa y dice, bueno, estas estructuras que están, digamos, alzadas en esta sociedad o en esta carta, ¿no? Que esta carta depende de ciertas estructuras, que es Saturno. Bueno, ahora llegó el momento de cambiarlas, de modificarlas, de revolucionarlas, de tirarlas abajo, de modernizarlas, ¿no? Entonces estamos viendo eso, siempre trae una cuadratura entre Urano y Saturno, trae
lucha, un conflicto, un choque entre aquello que es lo nuevo y aquello que es un poco lo viejo, pero que eso viejo ya está estructurado y ya está enquistado y se quiere quedar así como está, ¿no? Y no quiere cambiar, ¿no? Entonces es entre aquello que pide un cambio y aquello que se niega a cambiar o que no quiere cambiar. Y esto no tiene que ver con ideologías, porque a veces hay gente que dice, sí, Urano es la izquierda y Saturno es la derecha. Bueno, a veces sí, a veces no, a veces Saturno tiene que ver con ideas enquistadas digamos, que son técnicamente de izquierda, pero que ya se volvieron ideas oficiales, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, si tomamos un país como Cuba, que es comunista hace un montón de años o de décadas, bueno, las ideas saturninas son ideas que técnicamente son esas ideas socialistas, que son ideas viejas y tradicionales y que crean la estructura de la sociedad, ¿no? Y las ideas uranianas serían ideas nuevas, ¿no? Y a veces es al revés. No es cuestión de decir, a mí no me gusta asignarle a los planetas ideologías, es decir, la que tiene ideología son las personas somos los seres humanos que somos demasiado idiotas para trabajar directamente con las energías y necesitamos disfrazar las energías y tener un marco ideológico, ¿no? Para creer que encontramos respuestas que en realidad no encontramos nunca. Júpiter sigue transitando la casa 8. La casa 8 suele ser la casa de los recursos compartidos, del dinero ajeno, ¿no? Entonces es posible que entren inversiones al país, que digamos, que aparezcan capitales interesados en explotar en vaca muerta, o el litio, todas las riquezas que tiene la Argentina, que empiecen a aparecer inversiones. También es posible que, no sé, el FMI o alguno de estos instituciones internacionales le dé plata fresca a la Argentina, al Banco Mundial, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, miremos Marte, porque tenemos un Marte muy feo, retrógrado en Cáncer, el signo donde está en caída, y ese Marte retrógrado había llegado hasta Leo, empezó a retrogradar y ahora está casi llegando al medio cielo y al Sol, ¿no? Entonces eso trae como todo una cosa de mucha conflictividad, ¿no? Y ese Marte funciona mal, yo ya lo expliqué varias veces, porque Marte está en Cáncer, y Marte en Cáncer si Cáncer es un signo demasiado sensible para Marte, ¿no? Es decir, Marte tiene que ver con cómo usamos la agresividad, cómo usamos la violencia, o cómo usamos en todo caso esa energía para ir a buscar lo que sentimos que tenemos que ir a buscar, ¿no? Pero en Cáncer es una energía demasiado subjetiva, demasiado sensible, entonces sentimos que los demás nos están atacando, que tenemos que defendernos o que estamos enojados por algo y recurrimos a la violencia, ¿no? Es decir, es como darle un arma a alguien que está haciendo que le están insultando a la madre, bueno, va a reaccionar mal, ¿no? Entonces es posible que esto traiga conflictos, como está cerca del Sol y del medio cielo, conflictos del poder ejecutivo y del presidente que se empiece a pelear con la gente, lo cual yo ya dije antes no sería una gran novedad porque Milei tiene ese estilo de pelearse medio con todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que va a haber un aumento de la agresividad, un aumento del conflicto, sobre todo. Ahora estamos un poco tranquilos en el momento que grabo esto porque todavía no empezaron las sesiones en el Congreso, las sesiones extraordinarias, pero creo que eso, a medida que empiece la cosa política, se va a poner un poco pesada, ¿no? En cuanto a agresión, ese tipo de cosas. Además, pensemos que el Sol argentino está en oposición a la Luna, entonces cuando un planeta toca al Sol, también de alguna manera está haciendo respecto a la Luna, entonces esto marca enojos en el pueblo, enojos en la gente, ¿no? O gente que se siente atacada por el gobierno, todo ese tipo de cosas. Hay que ver que en la Argentina yo dije que ese Marte, porque ese Marte también en un momento estaba tocando a Plutón, ¿no? Que ese Marte retrógrado suele traer accidentes, es como, a ver, Marte retrógrado es como que no, y más en Cáncer, que es un signo que es muy indirecto, ¿no? Es como que todo lo que tiene que ver con Marte se manifiesta de una forma muy, en lugar de ir directo como Aries o muy de frente, ¿no? Como Marte en Aries, yo creo que vos tenés algo mío, voy y te lo saco, voy y te enfrento directamente. Marte en Cáncer da vueltas, es manipulador, ¿no? Es como que nunca termina de enfrentar la cosa de frente, ¿no? Entonces es como que hay una energía de Marte que hay como enojo y nadie lo manifiesta, entonces se manifiesta en formas indirectas como en accidentes de autos. Ayer había una nota en uno de los diarios en La Nación donde decía que pasan las rutas argentinas que hay tantos accidentes de auto. Bueno,
tiene que ver con este Marte tan mal aspectado que tenemos, ¿no? Y cerca también del medio cielo, ¿no? Es decir, todas las personas que, es decir, cuando no trabajamos nuestro enojo, cuando no honramos a Marte y estamos enojados y no hacemos nada para solucionarlo, Marte en Cáncer, eso nos enoja, nos enoja, nos enoja y después terminamos chocando el auto, teniendo, ¿no? O teniendo una pelea en un bar, o peleándonos con un vecino, se están dando todo este tipo de cosas el vecino que mató a una mujer, o la mujer que mató a la tía porque le debía plata, entonces fue a la casa y la mató, todas estas cosas, ¿no? En unas noticias así casi ridículas que se están dando, bueno, que son trágicas, ¿no? Porque muere gente, pero de una violencia que se desata así de una manera que uno no sabe de dónde viene. Bueno, no se sabe de dónde viene porque Marte está en retrógrado y está en Cáncer, entonces no actúa directamente, actúa como por reacción, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la carta de la revolución lunar propiamente dicha, y acá está la carta, como dije, esto se va a dar el 27 de enero a las 21:31 de Buenos Aires. Tenemos una carta con ascendente Virgo y medio cielo en Géminis, ¿no? Con lo cual tenemos que mirar, lo primero que tenemos que mirar es el regente del ascendente, que es Mercurio, y Mercurio está en los 29 grados de Capricornio, pero podríamos tomarlo como que está en conjunción a Plutón, que está en el primer grado de Acuario, fuera de signo, ¿no? Entonces esto nos da que toda esta lunación, esta revolución lunar, no es técnicamente una lunación, en este periodo de 28 días que vamos a tener de alguna manera una cuestión plutoniana muy fuerte. Va a haber una cuestión plutoniana por un lado de cambios y de finales, ¿no? Y de nuevos comienzos, de muerte y resurrección. Pero por otro lado, una discusión de poder muy grande. ¿Por qué digo discusión de poder? Porque Plutón es el poder y Mercurio es la discusión. Entonces el toque entre Mercurio y el contacto entre Mercurio y Plutón siempre nos da discusiones de poder, esta cosa de que si yo tengo que ganar la discusión, tengo la compulsión de ganar la discusión y hacer callar al otro porque en eso me va mi supervivencia, ¿no? Que es Plutón. Entonces yo creo que vamos a ver, digamos, grandes, digamos, acusaciones, peleas, discursos, ustedes hicieron tal cosa, ustedes hicieron tal otra, ustedes están quebrando el país, ¿no? Estas acusaciones políticas que se dan, ¿no? También Mercurio es si lo tomamos más literalmente, tiene que ver con los medios y la discusión en los medios y la discusión sobre todo en las redes sociales. Entonces, de vuelta, toda esta cosa de que nosotros tenemos que ganar la discusión y de imponer nuestra manera de pensar porque el poder se dirime en Twitter o en X, ¿no? Es en la red social que sea. Y lo cual es una sensación, porque probablemente no cambia nada y tampoco se gana en esas discusiones, ¿no? Es decir, las redes sociales están armadas de manera tal que el que piensa A le aparezcan todos los que piensan como él, los que piensan B, el algoritmo le muestra a todos los que piensan como él, y entonces los que son de derecha dicen, Twitter todo el mundo es de derecha en Twitter, los que son de izquierda dicen todo el mundo es de izquierda en Twitter, y no, te están mostrando personalidades, digamos, una personalización para que vos creas que el mundo es como vos querés, como vos crees que es, ¿no? Ahora, bueno, va a haber un toque uraniano, ¿no? Ahora, que el hecho de que el ascendente esté en Virgo, esto nos habla, ¿qué significa un ascendente en Virgo? Nos habla de optimizar sistemas, de ponernos, Virgo tiene que ver con los detalles, ¿no? Con intentar tomar los detalles y discutirlos y ver cómo se puede ordenar la cosa para que funcione mejor. Y va a comenzar en Argentina un periodo que es el periodo de las sesiones extraordinarias, ¿no? Entonces el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso siempre es una discusión que es bastante virginiana en algún punto, porque esto nos dice, bueno, tal inciso hay que derogarlo, tal cosa hay que derogarla, en esto hay que reformular ¿no? el artículo de la ley que dice tal cosa, hay que cambiarle las palabras y que diga tal cosa, pues se puede interpretar mal. Todo ese trabajo es un trabajo terriblemente virginiano, ¿no? De hacer esa cosa palabra por palabra de qué dice la ley, cómo podemos hacer para que la ley se interprete y se entienda como lo que nosotros queremos y que no se malinterprete y que no se use mal, ¿no? Este es un trabajo súper virginiano artículo por artículo. Ahora, el regente del ascendente en conjunción a Plutón nos dice que en esa discusión virginiana de cómo va a ser la ley del Congreso, en realidad se esconde una discusión por el poder, una lucha por el poder, ¿no? Plutón, ¿no?
Entonces no es solo que es una discusión por una discusión o por intentar tener mejores leyes, sino porque yo quiero hacer, de alguna manera, aprobar leyes que lleven agua para mi molino, ¿no? Para un poco, para que se dé mi visión del poder y para poder garantizar mi continuidad del poder. El medio cielo en Géminis nos habla de todo este periodo de discusión, de juntarse con el otro y hablar, ¿no? Géminis tiene que ver con eso, con discutir las cosas, con hablar las cosas, con ponerse en contacto con el otro y hablar. Pero de nuevo, el regente del medio cielo es el mismo, es Mercurio, es el mismo del ascendente. Entonces también nos habla de que ese periodo de discusiones en el fondo es una discusión por el poder, ¿no? Es decir, Plutón dice eso, toda discusión es una discusión de poder. Es decir, toda comunicación, toda enunciación racional en realidad tiene como fin el poder, ¿no? El Sol está en la casa 6, que el Sol está en la casa 6 nos habla, la casa 6 tiene que ver con el trabajo en la astrología mundana, pero también tiene que ver con, lo dijimos, con el Estado y los trabajadores del Estado. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene toda esta idea de pasar la motosierra, de bajar los gastos del Estado, de echar gente del Estado, de achicar el Estado, ¿no? Entonces yo creo que un Sol en casa 6 nos habla un poco de eso, de que gran parte de las leyes y eso tiene que ver con sacarle recursos al Estado y sacarle funciones al Estado para que la vayan haciendo los privados, ¿no? Quizás también con una preocupación por el empleo, porque los privados empiecen a crear empleo, algo que yo no sé si esto se va a ir dando. Yo no lo mencioné cuando vimos los tránsitos, bueno, quería hacer una cosa súper detallada, pero Saturno está transitando la casa 6, Argentina, entonces cuando Saturno transita la casa del trabajo, generalmente hay un periodo donde hay poco trabajo, donde hay desempleo y donde, también se está reestructurando el trabajo del Estado, la función del Estado y la función de los trabajadores del Estado, pero, puede ser, digamos, esto trae preocupación con respecto del empleo, etcétera, ¿no? Hay algo que me parece muy interesante en la casa 7, donde tenemos esta conjunción entre Neptuno y Venus, ¿no? Es decir, Venus está en los 24 de Piscis, está muy bien, digamos, Venus está exaltado en Piscis, entonces tenemos un Venus muy, muy lindo, haciendo un trígono a ese Marte, pero bueno, el trígono entre Marte y Venus tiende a ser bueno, tiene que ver con el romance, y está en conjunción a Neptuno, ¿no? Y está en la casa 7, entonces es una conjunción Venus Neptuno en la casa 7. Yo creo que nos trae una especie de ilusión de encontrar un socio y de que ese socio va a ser un socio soñado que de alguna manera nos va a solucionar todos los problemas, ¿no? Y en el mundo se dio que, hace unos días asumió Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump se supone que es una persona que piensa muy parecido al presidente Javier Milei, aunque en realidad Donald Trump está cerrando, digamos, quiere proteger la industria de los Estados Unidos, quiere cerrar todo, entonces se supone que Milei es libertario y aperturista de la economía y Trump quiere cerrar todo y proteger todo y poner impuestos, así que no sé cuánta es la afinidad que hay. La afinidad tiene más que ver con que creen que digamos, la agenda de la izquierda es mala, ¿no? Entonces, yo creo que hay una especie de, digamos, lo que está marcando este Venus-Neptuno tiene que ver con que en algún punto, no sé si en el gobierno, una parte de la sociedad o la política o quién está esta idea de que, va a aparecer un socio nuestro que nos va a ayudar y nos va a ayudar, digamos, que va a ser bueno, poderoso, es decir, Venus en el signo donde está exaltado y va a ser una alianza que nos va a llevar a la prosperidad y a encontrar a que la Argentina sea una Argentina ideal, ¿no? Neptuno. Ahora, estamos hablando de Neptuno, entonces esto nos dice que de alguna manera esto es más un sueño o una ilusión, ¿no? Que un espejismo que una realidad, ¿no? Así habrá que ver cuánto de esto se da o cuánto no se da y cuánto realmente le importa concretamente a Trump ayudar a la Argentina o no, vamos a verlo, ¿no? Pero yo creo que esto está hablando de que aparece una especie de ilusión de decir, uy, acá desde afuera, la casa 7, ¿no? Desde nuestros socios, desde nuestros amigos, nuestros aliados, nos va a aparecer un aliado muy importante, que nos va a ayudar a ir hacia el camino de la felicidad. Venus, Neptuno tiene que ver con eso, encontré la felicidad, aquello que me da la felicidad eterna, ¿no? Por supuesto, siempre es una ilusión. Los seres humanos vivimos en el mundo de Saturno, así que, digamos, todo eso se termina, ¿no?
ese Marte en Cáncer que yo dije que está, digamos, tan mal puesto y que trae todos estos enojos y choques y accidentes, está puesto en el Congreso, en la Casa 11, y la Casa 11, entre otras cosas, significa el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que las discusiones que se van a dar en el Congreso Nacional a partir de la apertura de las sesiones extraordinarias y eso no van a ser tan unánimes y tan como cree el gobierno que ya tiene todo aprobado. Yo creo que va a haber, digamos, juego sucio, gente que va a decir que sí, después que va a decir que no, hay gente que va a votar y que dice que va a votar una cosa y después no vota o que no baja al recinto. Hay que ver qué pasa con lo de la ficha limpia, hay que ver qué pasa con lo del juez lijo y todas esas cuestiones que el gobierno quiere. Y yo creo que si tomamos como que este Marte en realidad está sobre el Sol y el medio cielo argentino, como ya dije, ¿no? Y que va a traer como enojos, yo creo que lo que va a terminar enojando al presidente seguramente va a ser los resultados de las negociaciones en el Congreso, como que no el presidente o el Poder Ejecutivo va a querer que le aprueben ciertas cosas que los legisladores lo van a querer cambiar, entonces probablemente tengamos toda esta cosa de que después el presidente acuse a los legisladores de ser, ¿no? de tener sus propias agendas, de ser de izquierda, de estar vendidos, ¿no? Y bueno, los va a insultar, de que son la casta, ¿no? Y todas estas cosas que dice Milei. Así que, bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que todo lo que sean las discusiones que haya en el Congreso no van a ser tan maravillosas como parece, porque está Marte, digamos, el planeta maléfico ahí, digamos, además en la carta argentina es una carta diurna, así que Marte es el planeta maléfico, ¿no? Y también está en casa 11. Fijémonos que en la historia argentina digamos, hubo muchos golpes militares y el que más sufrió fue el Congreso, ¿no? Es decir, el Congreso lo cerraban cada 2 por 3. Vamos a ver qué pasa con la relación entre el PRO y el... No descartaría que parte de lo que ocurra sea que el PRO no vaya a votar a mano alzada o, digamos, en forma automática todos los proyectos del presidente, porque el presidente parece que, bueno, la Libertad Avanza parece que le quiere avanzar sobre la capital federal, que es dominio del PRO, ¿no? Y quieren como, de alguna manera, bueno, fagocitarse políticamente a la base del PRO, ¿no? Vamos a ver lo que pasa con eso y hay que ver, bueno, cuál de las hipótesis por el gobierno dice... Nosotros ya tenemos los votos del PRO, el PRO está de más, no tenemos que negociar nada, o algunas personas dentro del gobierno, Karina Milei y eso, parecen decir eso, Santiago Caputo seguro, mientras que otros dicen, no, bueno, tenemos que ir a una alianza con el PRO, porque el PRO todavía conserva una base de los votos, vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, Júpiter lo podemos tomar como que está en la casa 9, casi haciendo conjunción con el medio cielo, está a unos 6 grados, ¿no? Se puede tomar como que está en orbe de conjunción, o sea que esto no va a ser un mal periodo para el gobierno ni para el presidente, ¿no? Es decir, probablemente termine aprobando después de muchas palabras y de muchas peleas algunas leyes que quieren derogar las PASO, quieren, no sé, vamos a ver qué es lo que va a terminar aprobando o no aprobando en estas sesiones del Congreso. Es decir, no veo acá que este sea un derrota para el presidente. Sí veo mucho enojo, mucho maltrato, toda esa cosa de pelearse, decir cosas feas a los demás. Todo eso sí, pero no veo que el gobierno salga derrotado. Sí creo que le va a costar y que no le van a aprobar quizás todo lo que quiera o que le va a salir más caro de lo que quiere, de lo que piensa, ¿no? También hay una cuestión que tiene que ver con no sé si con el exterior o con la justicia, porque la casa 9 tiene que ver con el exterior, pero también tiene que ver con la justicia. No sé si ese Urano en la cúspide de la casa 9, en trígono a la luna, no nos habla de que al gobierno quizás no le van a aprobar, el gobierno quiere aprobar los pliegos de los jueces y que no le van a aprobar esos pliegos de los jueces, ¿no? Perdón, estoy pensando algo ahora. El gobierno, Javier Milei, ya como dije en su momento, está muy peleado con su vicepresidente, no sé por qué, porque la eligió él, y la vicepresidente Victoria Villarruel es la que dirige las sesiones del Senado, así que puede ser que este enojo sea quizás no tanto con el Congreso, sino con Victoria Villarruel, por sentir de que ella no está apoyando las políticas de Milei, no las está defendiendo en el Senado o en el Congreso, ¿no? Etcétera. Pero volviendo al Urano, si alguien me pregunta mirando esta carta, ¿no? Si creo que el gobierno va a lograr aprobar los candidatos que tiene para la Corte Suprema, eso yo diría que no, que con Urano ahí al gobierno le va a salir un martes 13 y no va a cumplir un poco lo que
los objetivos que tiene con respecto a la justicia. Hay que ver que ese trígono está, ese Urano está en trígono a la Luna, como ya mencioné antes. Entonces esto marca también probablemente que los legisladores no se quieran quemar ante el pueblo votando un candidato como Lijo, que es un candidato que la gente considera, una buena parte de la gente considera bastante impresentable para la Corte Suprema. Veremos lo que ocurre. Así que bueno, amigos, creo que el panorama, no quiero hacer un video súper largo, creo que más o menos se entiende. Va a ser sobre todo un periodo de muchas discusiones, y todas esas discusiones van a tener que ver con el poder, porque está Mercurio con Plutón, ¿no? Y bueno, y yo creo que si se arma, es decir, si va a haber enfrentamiento o violencia, o de alguna manera, o violencia verbal, eso va a tener que ver con las discusiones con el Congreso, ya sea con los legisladores, con la vicepresidente, con quien sea. Así que bueno, les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta, y les sugiero que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, y toquen la campanita y todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.